Estás escuchando Norte 15 con Narciso Ramos y Coden Daute Radio. Entrevistas en Icoden Daute Radio. Pues 15 minutitos para las 6, ya en la mesa de radio, el candidato del Partido Popular a la presidencia del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso, que fue también alcalde de Puerto de la Cruz y que a su vez fue candidato, haciendo doblete en el año 19, a la presidencia del Cabildo en las anteriores elecciones. Lope Afonso, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Narciso, ¿qué tal? Y bienvenido de nuevo, por segunda vez, presencialmente a los estudios de esta radio del norte, localizada aquí en Ico de los Vinos. Lope Afonso, me gustaría comenzar preguntándote precisamente por el norte, el concepto que Lope Afonso tiene del norte, teniendo en cuenta una candidatura a la presidencia del gobierno insular. ¿Qué haría o qué entiende Lope Afonso de acceder a la presidencia del Cabildo por el norte? Así, a bote pronto. Yo siempre he visto en el norte, que lo quiero, lo conozco. Y además eres norteño, claro. Efectivamente, nacido y criado en el Puerto de la Cruz. Justamente en torno a la mitad geográfica del norte de Tenerife, lo veo como la necesidad del equilibrio de la isla. Digo esto ¿por qué? Porque como muchos de los que nos escuchan han vivido, han sentido y siguen experimentando la sensación de olvido en algunas cuestiones, de decadencia económica en otras, de pérdida de oportunidades, de olvido institucional en cuanto a el diseño, planificación y ejecución de infraestructuras que sí se ven en otros ámbitos de la isla. Y por tanto, para que el norte vuelva a ser esa vertiente dinámica, generadora de oportunidades, que retenga a su gente, que no expulse a muchos ciudadanos a otras zonas porque no encuentran trabajo, tiene que ser una prioridad desde el punto de vista institucional. Y para eso la gestión supramunicipal, tanto en el ámbito insular como en el regional, tiene que abordar la gestión de la situación del norte, no solamente desde la óptica de la compensación o desde la óptica de la atención puntual de alguna cuestión para que dejen de quejarse por todo y entender que la isla necesita de equilibrio y que ese equilibrio pasa por el norte. Lope Afonso, fuiste alcalde de Puerto de la Cruz, la ciudad históricamente turística de Canarias, no solo de Tenerife, que vive ahora una rehabilitación de su planta hotelera y, en fin, eso es digno de aplaudir. ¿A qué es debido desde tu punto de vista como exalcalde de Puerto de la Cruz y también como candidato a la presidencia del Cabildo y teniendo en cuenta lo que has hablado del norte de la isla, ¿a qué es debido esa rehabilitación? ¿A una coyuntura económica favorable de la patronal hotelera o alguna gestión del grupo de gobierno de Marco González actualmente? El proceso de rehabilitación del puerto se está desarrollando desde hace unos años. Ahora llama quizá la atención por el hecho de continuar tras la pandemia, donde hubo un cero turístico en todo el archipiélago. Pero lo cierto es que el proceso de rehabilitación hotelera del puerto procede de un acuerdo de voluntades donde la iniciativa pública se sienta con la privada, planifica y busca estímulos para que una zona que turísticamente hablando se había quedado obsoleta en cuanto a oferta alojativa, también en otros aspectos, pero especialmente en la parte alojativa, tenga una oportunidad de comenzar una rehabilitación que mejore sus prestaciones. Y mejore sus prestaciones para elevar el nivel de la oferta, por tanto atraer a un mejor perfil de cliente y que ese cliente, lógicamente, deje más gasto en el destino. Por tanto, ese gasto contribuye a generar más riqueza y más oportunidades para que ese destino turístico que antaño fue pionero vuelva a tener unas expectativas de tener vigor y ser ese motor de economía que necesita el puerto y, por extensión, también una buena parte de la comarca norte. Pero ese fruto de la conjunción de voluntades se plasmó en lo que se llamó en aquel momento PMM, o sea, el Plan de Modernización, Mejora y Rehabilitación del Puerto de la Cruz. Eso, que fue gestionado y está gestionándose por el Consorcio para la Rehabilitación del Puerto, partió de que el Cabildo de Tenerife
el Ayuntamiento del Puerto y el Gobierno de Canarias pusieran en común recursos y también medios técnicos. A partir de ahí se consiguió que hasta 26, si no recuerdo mal, convenios con empresas privadas facilitaran la renovación de hasta, en aquel momento, un 25% de las plazas alojativas de la ciudad. Y por tanto, dentro del calendario de actuaciones se comenzaron a ejecutar la segunda mitad del pasado mandato. Ahora se siguen viendo los frutos de esa rehabilitación, alguna incluso porque vio suspendidos los plazos previstos por la incidencia de la pandemia. Pero es que en paralelo también se diseñó y se planificó que los espacios públicos recuperaran también calidad a través de la inversión, que también se interviniera desde el punto de vista del estímulo en la mejora del sector complementario, restauración y comercio, y que todo eso diera una visión más homogénea de un destino que estaba reposicionándose en el mercado. Y de ahí que tengamos ahora la oportunidad de seguir viendo cómo llegan inversiones al Puerto de la Cruz. Pero me temo que, aunque alguno tenga la tentación de atribuirse algún mérito por asistir coyunturalmente a la ejecución de algunos trabajos, todo se ha gestado y se ha planificado en mandatos anteriores. Hablemos de lo que Lope Afonso en el compendio de la isla contempla, aunque pronto todavía para hablar de programa electoral, todavía estamos a 3 meses y algo, pero en líneas generales, ¿cuál es el modelo de isla que desde el gobierno insular Lope Afonso entiende? Pues antes nombré una palabra que para mí es básica en el discurso que va a presidir el programa electoral y que además estoy intentando hacer llegar desde estos momentos de precampaña por todos los rincones de la isla por los que voy pasando. Tenerife necesita equilibrio. Antes hablaba de la necesidad de recuperar el norte para ese equilibrio, pero ¿qué hacer para que llegue ese equilibrio? Fíjate, perdona, Lope, que el Óscar Izquierdo, el presidente de FP, con un encuentro en un desayuno de trabajo donde los periodistas también estábamos invitados el pasado lunes en el Liceo de Tahoro de la Orotava, hablaba de que la isla, él entendía que eran 3 autonomías, zona metropolitana, norte y sur. Quizá la inercia... Lo cual el equilibrio poco, ¿no? Claro, es que la inercia de los años de bonanza del turismo ha acomodado durante mucho tiempo a responsables políticos que no han acometido una planificación adecuada de la isla conforme crecía el turismo y conforme también se incrementaba la población y por tanto se consumían más servicios públicos, se incrementaba la carga sobre determinadas infraestructuras, especialmente las viarias, y por otra parte, cuando se diseñaba alguna ambiciosa, aparecían los grupos de presión minoritarios que legítimamente, pero desde mi punto de vista desacertadamente, han contribuido a que se paralizaran también algunas de esas infraestructuras. Por tanto, para mí el equilibrio se debe recuperar desde 2 vertientes, la económica y la social. Y en la económica tiene que intervenir una planificación decidida de las infraestructuras que necesita la isla para contribuir a ese equilibrio. Cuando hablo de infraestructuras me refiero, por supuesto, a la gestión de la movilidad y también a los equipamientos estratégicos que tienen que atraer nueva y mejor economía. Los puertos, infraestructuras energéticas y, evidentemente, esa red de aparcamientos que facilite la movilidad. Y luego, desde el punto de vista social, Tenerife no puede seguir permitiéndose desigualdades tan graves como las que ocurren en materia sociosanitaria. Estamos en una isla que, por un déficit de gestión acumulado durante años, todavía mantiene a familias pendientes de la llamada para encontrar una plaza para un familiar que se encuentra en situación de necesidad. Y a día de hoy tenemos infraestructuras que se programaron y se equiparon para ello sin que estén funcionando de forma adecuada. Y sigue el Cabildo, en particular, sin tener una planificación que invita a pensar que a corto plazo vaya a haber una solución. De ahí que también hayamos planteado desde el Cabildo, en nuestra posición de tercera fuerza política, pero fuerza de oposición comprometida con el interés general, algunas soluciones desde estas 2 vertientes que he citado, desde la económica y desde la social. Primero, con una cantidad importante de iniciativas a lo largo del mandato, pero por último, rematadas con una posición que alguien en su momento no quiso entender, pero que nosotros teníamos claro que debíamos abordar si se daban determinadas condiciones, que era el apoyo a los presupuestos del Cabildo para este año 2023. Quizá por lo poco habitual que pueda suponer que el Partido Popular pueda apoyar los presupuestos que comanda el PSOE en una institución como el Cabildo,
se tenga por ello que olvidar que nuestra vocación es la de servicio público para todos, no solamente para los que nos votan o para los que militan en nuestro partido. De ahí que nos planteáramos que una vez el gobierno insular se quedara sin el apoyo externo de Podemos, partido que, recordemos, había condicionado debates fundamentales en estos aspectos que he citado, particularmente el de las infraestructuras, el de los trenes, el del circuito del motor, el de la energía de transición, en definitiva, las cuestiones de las que depende el futuro en buena medida a medio y largo plazo de la isla. Y ahora, desprovistos de este condicionante, el Partido Popular ofrecía su apoyo siempre y cuando el Cabildo escenificara con estos presupuestos un giro en su concepción de esta política y que se volviera a hablar de infraestructura, de movilidad y también de apoyo inversor a los municipios, sobre todo en materia tan sensible como puede ser la del saneamiento, donde tenemos graves problemas todavía de vertidos al subsuelo y al mar en toda la isla. Por tanto, dándose estas condiciones que anteponía el Partido Popular, estábamos en disposición de apoyar los presupuestos. Y así ha sido. Y por tanto, nuestra pequeña contribución, que creo que es grande en perspectiva, nos permite hoy volver a hablar de infraestructuras portuarias aquí en el norte, con el puerto deportivo del Puerto de la Cruz, para lo cual una de nuestras enmiendas aprobadas con ese voto favorable a los presupuestos recupera y actualiza los proyectos que estaban en trámite en su momento. Se recupera el debate sobre los trenes en la isla como elemento necesario para vertebrar la movilidad en toda la isla en el medio y largo plazo, junto con la ampliación de las vías fundamentales que están en estos momentos en trámite, y también la dotación a los municipios de recursos complementarios para obras de saneamiento, como decía, y también equipamientos como los que hoy, por ejemplo, hemos compartido con el alcalde de Los Realejos para tener un nuevo centro deportivo en el municipio. Infraestructuras que en el día a día son demandadas y luego usadas por los ciudadanos para tener además esa sensación de tener calidad en los servicios que viene percibiendo por el pago de sus impuestos. Uh-huh. Por tanto, ese modelo de isla que se equilibra a través de las oportunidades que vienen de la mano de las inversiones, estamos convencidos de que es el necesario para recuperar esa homogeneidad de prestaciones en cada una de las vertientes, porque así además contribuiremos mucho mejor a que Tenerife sea locomotora de la economía en Canarias, a recuperar posiciones de liderazgo que hemos ido perdiendo en ámbitos tan importantes como el industrial, el de infraestructura y también, por supuesto, en el socioeconómico. Hablabas de infraestructuras de carácter social que están infrautilizadas en el Cabildo. Tenemos a día de hoy un problema muy importante con las instalaciones propias del IAS, Instituto de Atención Sociosanitaria, uh-huh, que depende directamente del Cabildo, y del que pues dependen también una serie de servicios fundamentales para las personas que tienen una especial situación de vulnerabilidad en la isla. Particularmente me refería a que los centros propios se encuentran en su mayoría en una situación de abandono completo en cuanto al mantenimiento, denunciado además por los diferentes sindicatos que representan a los trabajadores, pero es que además también ha sufrido de una infradotación de plantilla. Por último, incluso asistíamos atónitos a que se nos narrara cómo habían mermado servicios tan esenciales como la dotación de lavandería o de la propia ropa y enseres con los que se tiene que atender cotidianamente a los usuarios. Por eso decíamos que tiene que tomarse esto como una verdadera prioridad para contribuir a suprimir desigualdades. Y de ahí también ha partido otra iniciativa que se ha reflejado en las enmiendas con las que hemos aprobado el presupuesto para tener un plan de choque en esta materia que de forma coyuntural, hasta que se solucionen los problemas estructurales uh-huh, del Cabildo, se pueda atender con las plazas que puedan estar disponibles en el sector privado la atención de los casos de primera necesidad. Aquellos que llevan cronificados sin una respuesta o los que por la gravedad de las patologías o limitaciones que se pueda tener en el perfil de los usuarios se puedan atender con mayor inmediatez. Por tanto, hay herramientas para solucionar problemas, pero esas herramientas tienen que estar bien aprovechadas desde el punto de vista de la gestión y, sobre todo, las decisiones estar desprovistas de condicionantes ideológicos que muchas veces entorpecen la consecución de los resultados. Hablando no solo de lo social, sino de lo sanitario, Hospital del mal llamado Hospital del Norte, Hospital del Sur, entiendo que también mal llamado, pero por ceñirnos al ámbito de influencia y de cobertura de esta emisora, que es el Norte. Pero bueno, haciéndote la pregunta en general, Hospital Norte, Hospital Sur,
no son hospitales de segundo nivel como deberían de ser, y lo hablábamos antes de entrar en antena, eso es una obviedad, que no lo son. De hecho, por lo menos en el del norte, y entiendo que en el del sur también, antes de empezar su construcción, allá por 2002, 2003, había un plan director del Hospital del Norte que no se ha cumplido en absoluto. El otro día el alcalde de La Orotava, en este encuentro con FEPECO, hablaba de que hay prácticamente una planta de los sociosanitarios de la parte sociosanitaria del norte, que es, en fin, en camas es la que está funcionando, no la de enfermos agudos. Se iba a aligerar porque iban a un hospital de ancianos sociosanitarios en La Orotava, dijo el nombre pero no me acuerdo. Y bueno, esa es una buena noticia para que esas camas que quedan liberadas en el hospital de Buen Paso en el norte sean para agudos, ¿no? Para enfermos agudos, un hospital. Pero bueno, en definitiva, ¿cuál es el concepto que tiene el candidato a la presidencia del Cabildo por los populares en cuanto a los hospitales del norte y del sur para no congestionar también tanto las autopistas y, por supuesto, para algo que ustedes incluso señalaban hace pocos días en un encuentro con la Asociación Española contra el Cáncer, donde tú señalabas, López Afonso, que hay que reivindicar que los pacientes que reciben tratamiento oncológico lo reciban lo más cerca posible de sus domicilios, ¿no? Todo va relacionado. Muy relacionado, y además quiero comenzar la respuesta, Narciso, con un dato que el otro día revelaba nuestro presidente regional y candidato a la presidencia del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, que es especialmente grave. Hay más de 400 personas en Canarias que están desde hace años ocupando camas hospitalarias por no tener disponible una cama sociosanitaria. Más de 400 personas, algunas de ellas hasta por 11 años hospitalizadas, contribuyendo, aparte del sufrimiento personal y a las limitaciones de sus familias, contribuyendo a colapsar el sistema hospitalario, retrasando la ocupación de camas, retrasando a su vez la disponibilidad de quirófanos para intervenciones y contribuyendo al tapón que tiene como resultado las listas de espera que padecemos de media los canarios. Solo un dato. Si eso lo llevamos luego ya a las situaciones concretas que pueden estar en nuestra cercanía, efectivamente, una de las muestras de fracaso en gestión sanitaria y sociosanitaria que tiene nuestra isla es este mal llamado Hospital del Norte. Se nos prometió efectivamente un hospital de segundo nivel y a día de hoy tenemos un centro sanitario que acumula determinadas especialidades y determinados servicios de atención. Tiene un CAE, un centro de atención de especialidades, de consultas externas por especialidades, luego la parte sociosanitaria, que es la de camas con personas enfermos crónicos, y afortunadamente por fin los quirófanos el quirófano de cirugía mayor ambulatoria, que al final por fin se ha concluido, después de 3 años y pico. Por fin. Pero sigue sin completarse la cartera de servicios elemental que tiene que tener el hospital. Pero yo voy ya a lo más primario, Narciso. Antes de venir a esta casa, he parado con los compañeros del partido y también con la candidata del municipio de Icod, con Cori Llanes, para comprobar in situ algunas cuestiones que se venían demandando por amplios colectivos de los usuarios. Solamente lo que son los accesos al centro de Icod, me refiero a este centro sanitario de Icod, hacen que muchos usuarios del transporte público se tengan que jugar el tipo para poder llegar hacia los accesos del centro, del mal llamado hospital. Pero es que ya si nos situamos en el lado de los accesos, es que tenemos unas carencias tremendas desde el punto de vista del mantenimiento, donde ni la vegetación ni la limpieza se atiende correctamente. Tenemos problemas de accesibilidad para personas con dificultades de movilidad. Tenemos graves problemas de estacionamiento, con aparcamientos que no se concluyeron y que a día de hoy pues permiten de una forma irregular el estacionamiento en 2 niveles de superficie, y luego con cuestiones tan elementales como que ni siquiera hay marquesinas adecuadas o zonas de resguardo para cuando hay lluvia o viento. En definitiva, carencias ya de equipamiento esenciales, que además llaman mucho la atención cuando sabemos que encima los aparcamientos iban a ser gestionados y adquiridos para ellos los terrenos por la entidad pública Simpromi, la que se encarga de cuidar
la accesibilidad correcta en nuestra isla. Sí, es su razón de ser, la accesibilidad, la razón de ser de esa entidad. Efectivamente. Pues si ya nos centramos en lo que es la prestación de servicios, en fin, soy consciente de lo que puede tardar en equiparse correctamente un auténtico hospital de segundo nivel. Por eso venimos demandando que, frente a la lentitud demostrada por el Servicio Canario de la Salud, también el Cabildo se implicara a la hora de colaborar, como ya lo ha hecho en el pasado, en la adquisición del equipamiento necesario para poner en funcionamiento las unidades correspondientes. En el caso de tratamiento de pacientes oncológicos, ya no solamente por una eficacia mayor en el tratamiento, sino también por humanidad, por no alargar el sufrimiento de esas personas que encima tengan que pasar el calvario añadido, estar cotidianamente teniendo que salir desde esta vertiente de la isla hacia la zona metropolitana para recibir ahí el tratamiento. Y sobre todo porque, además, como efecto inmediato, se obtiene una contribución objetivamente contrastada a la saturación de nuestras autopistas, principalmente en este caso de la TF5. Por tanto, ocuparse con rigor, con seriedad y con decisión de esta materia contribuiría a resolver o paliar, al menos en un primer momento, varios problemas. El sanitario, el sociosanitario y también el de movilidad. Y respecto a, volviendo de lleno al norte, López Afonso, ¿qué opinión tiene de el tema de la comunicación viaria, de la movilidad insular, con respecto a lo que sufrimos aquí en el norte y sobre todo en el noroeste? Aunque yo creo que en todo el norte, pero fundamentalmente en el noroeste, las colas, los atascos. Sabes perfectamente, en Estados Unidos hay un ejemplo de no sé qué estado, en qué ciudad importante, se construían 26 carriles de autopista para que hubiera más descongestión de tráfico, y en poco menos de un año esos 26 carriles estaban congestionados de tráfico. Yo le mandaba esto también por un WhatsApp hace un par de semanas a Óscar Izquierdo, el presidente de FEPECO. No por construir más carriles se soluciona el problema de que está bien que se haga y que tiene que cerrarse el anillo insular, por supuesto, desde la parte de Ico San Juan de la Rambla y luego San Juan de la Rambla Los Realejos con la TF5, y por supuesto el cierre con el túnel que está caminando. Pero además de eso, yo creo que la descentralización de servicios, cambios de horarios en las citas hospitalarias que hay que ir lamentablemente todavía a la zona metropolitana, a los hospitales de referencia, cambios de horarios en las citas judiciales, en la Universidad de La Laguna, de hora y media que se pudieran atrasar, yo creo que ayudaría a descongestionar parte la TF5 y también el descentralizar más servicios, además de los sanitarios que ya hablábamos. La movilidad hay que concebirla de una forma integral. Por ejemplo, la oficina del Cabildo que está en Icó, pues que sea realmente una oficina descentralizada a todos los efectos, que tiene sus funciones, pero bueno, poco más allá de una ventanilla única y del tema de la agricultura, que si lo llevan aquí, yo creo que poco más tiene. No sé. Esa es una de las cuestiones, y comenzaba Narciso diciendo que hay que concebir la movilidad de una forma integral. ¿Qué implica esto? No solamente hablar de movilidad para hablar de nuevos kilómetros de autopista, sino también del conjunto de medidas que tiene que actuar para que se pueda armonizar la movilidad. Y para ello hay que planificar y luego tener determinación para ejecutar. Lo que decíamos antes, que cuando se está planificando no se paralice la planificación y luego la ejecución por determinadas reacciones. Y en esto a mí me gustaría hablar de algo que a mí me ha conmovido. He escuchado, como habrán escuchado o leído algunos de los oyentes que tenemos ahora, que el presidente del Cabildo y el consejero de Carreteras en este mandato han venido a decir que hasta el año 27 o 28 no podríamos tener soluciones a los problemas de movilidad de la TF5. Por tanto, el mensaje que tenemos que recibir es que pasaremos años cruzados de brazos, sufriendo o viendo cómo se agrava el problema de la movilidad en el norte de Tenerife. Esa es la única conclusión que podemos obtener de las manifestaciones de los últimos tiempos. Bueno, eso lo dijo Enrique Arriaga, el consejero de Carreteras, que luego explicó, incluso aquí en esta radio, el por qué lo decía, porque los proyectos, en fin, hubo que ponerlos o reactivarlos porque estaban parados. Pero eso no lo dijo Pedro Martín, el presidente. De hecho, incluso
Arriaga dijo, cortésmente le desdijo un poco a pero Enrique. Para decir, Enrique Arriaga dijo el año 28 y al día siguiente Pedro Martín vino a decir que el 28 no, que más bien el 27. En fin, redujo un año, vamos a ser generosos, un año el tiempo en el que se comenzarían a ver resultados en la movilidad en la TF5. Yo lo que quiero decir claramente es que no puede un responsable público que se digne serlo decirle a la opinión pública que la única solución es la resignación. Por supuesto que hay cosas que hacer, muchas cosas que hacer. Y abstrayéndonos de que tenga razón o no Arriaga cuando dice que ha tenido que revisar proyectos porque venían mal o porque no se había tramitado nada y que eran todo declaraciones, vale. Pongámonos en que se haya perdido algún año, 1, 2, los que sea. Todos sabemos, los que tenemos alguna experiencia de gestión, lo que conlleva la tramitación, la licitación, la ejecución y la puesta en servicio de infraestructuras como pueden ser las que están programadas para mejorar el tráfico en la zona del Padre Anchieta y los rodeos, o el cierre del anillo insular por el oeste, que es mucho tiempo. Sin duda. Por tanto, sabiendo eso de antemano, hay que trabajar en paralelo en otras medidas. Antes hablaba del tren. Yo no puedo concebir que me diga este gobierno que hasta que no estén terminadas las ampliaciones de las vías que están programadas actualmente, no podemos hablar de los trenes. Bueno, eso lo dice uno, el otro hace lo contrario. Ahora, si hay tiempo, también hablamos un poquito de eso. ¿Se ha dicho eso, sí? Bueno, el consejero ha estado estos días en Bruselas junto a otros representantes del Gobierno de Canarias para sondear la posible financiación del tren en Tenerife, y en paralelo aquí el presidente venía a decir que como que él no tenía claro que eso fuera necesario, que habría que esperar. Perdona, López, ¿el consejero insular o el regional de carretera? El insular con el regional. Ajá, con Franqui. Y el director también de Contratación y Patrimonio de la Comunidad Autónoma. Ajá. Han estado en Bruselas sondeando esa financiación. Porque además esa financiación viene de Europa, la de los trenes, ¿no? Si se pide correctamente Si se pide. y se justifica su necesidad, probablemente pueda venir. Hasta el 75% de los proyectos pueden llegar a financiar, como han hecho en otros casos en otras regiones europeas. Pero claro, si yo fuera comisario o comisaria europea y me llega una representación de unos dirigentes políticos de una región ultraperiférica e insular de la Unión Europea y me dicen que quieren que le financiemos una infraestructura de trenes, y luego mi gabinete de prensa me enseña las manifestaciones que hace el máximo representante de esa institución que dice que no lo tiene claro, pues me parece que ese comisario o comisaria europea de turno, con los proyectos que tendrá sobre la mesa pendientes de decidir si se financian, que vendrán con todas las bendiciones y con todo el impulso político de sus instituciones, pues sabrá quién tiene que darle prioridad. Desde luego no va a ser al proyecto que arroja dudas. Por tanto, hemos pedido que sea el presidente del Cabildo el que se ponga al frente de esta situación, que sea él quien encabece cualquier delegación que reivindique la financiación de los trenes en Bruselas, en Madrid, en Las Palmas, donde tenga que ir. Porque la movilidad colectiva guiada es necesaria para articular el futuro de la movilidad de la isla. Porque, insisto, la falta de programación ha creado los déficits actuales. Estamos todavía con infraestructuras que se planificaron hace 30 años. No se acomodaron a la proyección demográfica y de actividad económica de la isla. Pero estamos viendo que ya esa falta de planificación ha trascendido de las colas de la TF5 a primera hora. Ya las tenemos a la ida y también a la vuelta. Las tenemos en la TF1, pero las tenemos también en los entornos de los polígonos industriales de la isla. También los tenemos aquí en la entrada de ICOD. Yo la acabo de padecer ahora cuando venías aquí desde Los Realejos. Es decir, ya es un problema generalizado, porque el sistema viario ha quedado colapsado. Yo tampoco soy partidario, como tú apuntabas en la introducción, de hacer por hacer más autopistas, porque también creo que puede generar un efecto pernicioso. No hay que ser más, hay que ser mejores en infraestructura. Pero para que sean mejores hay que acoplar diferentes sistemas, vías rápidas, movilidad colectiva guiada a través del tren y luego servicios públicos efectivos de verdad. Y lo que hablaba yo de la descentralización, ¿qué opinión tienes en cuanto a cambios de horarios también de esas instituciones, juzgados, hospitales de referencia y universidad de... Desde luego que todo el mundo tiene que colaborar. Primero,
por lo que comentábamos antes, la administración sanitaria, que también tiene recursos tecnológicos para poder programar sin necesidad de desplazamientos determinadas consultas. Pero es que si hiciera lo que antes pedíamos, que es acelerar el equipamiento de determinadas unidades en los centros del norte y del sur, también se evitarían desplazamientos para pruebas diagnósticas o para algunas intervenciones ambulatorias. En definitiva, se puede y se debe reducir los desplazamientos en materia sanitaria, pero también los educativos. Es verdad que la universidad, en mi opinión, se le ha pedido y ha dicho que no. Se ha mostrado hasta ahora insolidaria a la hora de abordarlo. Y yo creo que se puede hacer incluso por la vía del estímulo. Es decir, la universidad viene reclamando determinadas partidas de financiación para poder atender mejor sus servicios. Y se financia a través de un contrato programa. A través de la ¿El Cabildo le aporta financiación también a la universidad? También, con diferentes programas. Ajá. Pero principalmente se nutre del contrato programa que tiene suscrito con el Gobierno de Canarias, con la Consejería de Educación. Por tanto, establezcamos también incentivos en materia de movilidad para que sea a través de esa vía la que permita que la universidad gane recursos para suplir algunas necesidades, contribuyendo a otras finalidades de servicio público. Pero sea usted universidad o rectorado más flexible y más solidario con, en este caso, exacto, con el norte. Pero hay otra cuestión también que se nos ha escapado y que también tiene que estar de actualidad por las circunstancias recientes. Hemos venido abogando desde el pasado mandato, pero especialmente en este, con total resolución, porque el Cabildo se abriera a facilitar la gratuidad del transporte público en guagua a través de su empresa pública, de TITSA, para aquellos usuarios recurrentes que tienen como recorrido las líneas que llevan desde el norte y el sur hasta la zona metropolitana, con un perfil de usuario muy identificado. Estudiantes universitarios que van a diario desde el norte y desde el sur a los diferentes campus de la universidad, los pacientes que también apuntábamos ahora que tienen que ir desde el norte y desde el sur al hospital universitario o a la Candelaria, y también aquellos trabajadores públicos, funcionarios de las diferentes administraciones públicas y también empleados de empresas con centro de trabajo en la zona metropolitana. Son personas que se van a diario desde su casa en el norte y en el sur a la zona metropolitana a trabajar o a hacer sus funciones si son estudiantes. Pero esa gratuidad está ya. Esa gratuidad ha llegado ahora de forma general, precipitada y por un acuerdo político. Sí, estatal. Que a mí me parece bien, pero estamos hablando de una medida puntual para un solo ejercicio. De una medida que viene inspirada por una compensación por el incremento de precios de la inflación. Y que no tiene como finalidad crear efectos en los principales nudos de tráfico que están sometiendo al colapso a la isla. Al señalar nosotros estos colectivos, ¿qué pretendíamos? Que el esfuerzo que realice el Cabildo financiando la gratuidad de este transporte redundara en otra finalidad de interés público, que es mitigar la congestión, facilitándole una alternativa atractiva al usuario. En lugar de coger el coche privado y tener que pagar desplazamientos, gasolina, aparcamientos, lo que quiera que conlleve, tener la alternativa de la guagua gratis, que al menos contribuir a quitar coches de la carretera y a facilitar lo ideal en eso sería complementarlo con el denominado carril bus BAO, claro, o carril guagua BAO, me gusta decir a mí. Pero nosotros planteamos esta medida como de choque, una medida agresiva de impacto para generar esa nueva necesidad en el usuario, al menos la duda de plantearse si era una oportunidad, mientras se podía tramitar los proyectos que mejoraran las vías, que establecieran el tercer carril y el bus BAO, que quitaran el nodo de tráfico que se genera en la zona del Padre Anchieta, en fin, como alternativa para que, mientras tanto, mientras llegan las soluciones viarias, en materia de movilidad hubiera una alternativa razonable. No se nos hizo caso, se decía que era inviable y justamente más tarde, a última hora, por motivos políticos, sí fue viable financiar para todo el mundo el transporte público, con la salvedad, no poco importante, de que no había previsión económica para incrementar la plantilla de trabajadores de TITSA, conductores fundamentalmente, para ampliar precipitadamente el número de vehículos de la flota. La flota de guagua. Con lo cual ha venido todo sobrevenido precipitadamente y creando interferencias en el normal desarrollo del servicio, tensionando las relaciones laborales del personal. Mire el aviso de huelga que se ha anunciado por parte del comité de empresas de TITSA y de Metropolitano, y que al final está creando problemas que se podían haber evitado. López, se nos quedan un montón de cosas en el tintero, como se suele decir, pero bueno, el tiempo es el que es y tiempo habrá en las próximas semanas de poder seguir pulsando
contigo como candidato a la presidencia del Cabildo, una vez ya tengan también definido el programa electoral, al igual que con Rosa Dávila, que ya la entrevistábamos hace unos meses y la hemos invitado también para estos días, la candidata de Coalición Canaria a la presidencia del Cabildo, y con el propio presidente Pedro Martín, que será el candidato también. Muchísimas gracias por haber venido a ICO de los Vinos, a ICO de Daute Radio. Un placer, Narciso. Siempre nos encontramos en esta zona de la isla como en casa, y particularmente te agradezco la invitación para poder compartir con tus oyentes estas reflexiones. Pues despedimos a Lope Afonso. Nos vamos a publicidad.